Hay personas que juran que casi no comen azúcar, que cuidan el pan, que evitan los postres, que revisan cada etiqueta. Y aún así su glucosa sigue más alta de lo que esperaban. Y muchas veces, el problema no está en el plato, está en la taza. Sí, en algo que millones de personas consumen todos los días sin cuestionarlo. El café. Hoy quiero hablarte de un error muy común al tomar café que puede estar elevando tu glucosa sin que lo sepas. Y no me refiero solo al azúcar añadida. Me refiero a algo más sutil, más frecuente y mucho menos comentado. Soy la doctora Ana. Llevo años tratando pacientes con diabetes y resistencia a la insulina. Y si hay algo que he aprendido es que pequeños hábitos diarios, repetidos durante años, pueden tener un impacto mucho mayor que una comida puntual. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor tu cuerpo, te invito a suscribirte ahora al canal. Aquí hablamos claro, con base real y pensando especialmente en adultos mayores y personas que quieren controlar mejor su azúcar sin vivir con miedo. Quiero empezar con una historia muy común. Carlos, 64 años, llegó a consulta convencido de que estaba haciendo todo bien. Había reducido los carbohidratos, caminaba varias veces por semana y tomaba su medicación. Pero su glucosa en ayunas seguía siendo más alta de lo esperado. No entendía por qué. Le pregunté cómo empezaba el día. Solo café, doctora. Café solo, sin azúcar. Eso fue lo que dijo. Pero cuando empezamos a profundizar, descubrimos que ese solo café no era tan simple. Lo tomaba en ayunas, fuerte, varias tazas y muchas veces acompañado de edulcorantes. Además, lo hacía apenas se levantaba, cuando el cuerpo ya está produciendo hormonas del estrés de forma natural. Y ahí estaba la clave. Lo que casi nadie explica es que el café, por sí mismo, no es necesariamente el enemigo. De hecho, en muchas personas puede formar parte de un estilo de vida saludable. El problema no es el café en sí, sino cómo, cuándo y en qué contexto se consume. Especialmente después de los 50 o 60 años, cuando el metabolismo ya no responde igual. Déjame explicarte algo muy importante. Al despertarnos, el cuerpo produce cortisol, una hormona que nos ayuda a activarnos. El cortisol también eleva la glucosa de forma natural, porque prepara al cuerpo para el día. Esto es completamente normal. Se conoce como el fenómeno del alba. Ahora bien, cuando añadimos café fuerte en ayunas, especialmente si contiene cafeína en altas cantidades, estamos potenciando ese efecto. La cafeína estimula aún más la liberación de cortisol y adrenalina. Y esas hormonas, aunque útiles para mantenernos despiertos, también aumentan la glucosa en sangre. En personas jóvenes con buena sensibilidad a la insulina, el cuerpo compensa rápidamente. Pero en personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, esa subida puede ser más pronunciada y más prolongada. Por eso hay personas que dicen, doctora, no comí nada y mi azúcar subió igual. Muchas veces, el café en ayunas es parte de la explicación. Quiero ser muy clara, no estoy diciendo que todo el mundo deba dejar el café. Estoy diciendo que el error está en cómo se toma, especialmente cuando se hace sin considerar el contexto hormonal del cuerpo. He visto pacientes eliminar frutas, reducir porciones y hacer esfuerzos enormes, mientras mantenían un hábito matutino que saboteaba su glucosa todos los días sin que lo supieran. Y aquí aparece otro factor que casi nadie menciona, los edulcorantes artificiales. Muchas personas sustituyen el azúcar por edulcorantes pensando que así evitan cualquier impacto en la glucosa. Pero algunos estudios muestran que ciertos edulcorantes pueden alterar la respuesta metabólica, afectar la microbiota intestinal y, en algunas personas, incluso estimular respuestas hormonales que influyen en el apetito y la regulación del azúcar. No ocurre igual en todos, pero sí ocurre. Además, el café tomado en ayunas puede irritar el sistema digestivo, aumentar la acidez y generar una respuesta de estrés adicional en el organismo. Y el estrés, aunque sea leve, también influye en la glucosa. Recuerdo a Marta, 59 años, que no entendía por qué su glucosa subía justo después de levantarse, incluso antes de desayunar. Cuando ajustamos el horario del café y lo tomó después de una pequeña comida en lugar de en ayunas, sus valores comenzaron a estabilizarse. No fue magia, fue fisiología. Y esto es lo que quiero que entiendas en esta primera parte. El café no es el enemigo automático, pero tomado de la forma equivocada puede convertirse en un pequeño sabotaje diario, especialmente si se combina con ayuno prolongado, estrés matutino, falta de sueño, consumo excesivo de cafeína, edulcorantes en grandes cantidades. El cuerpo después de los 60 es más sensible a estos estímulos. No responde igual que a los 30.
Por eso, cuando veo adultos mayores con glucosas en ayunas difíciles de controlar, siempre pregunto por el café. No porque quiera quitarles un placer, sino porque quiero entender el contexto completo. En la siguiente parte te explicaré exactamente cuál es el error más común al tomar café, por qué eleva la glucosa en algunas personas, y cómo puedes ajustar este hábito sin tener que renunciar completamente a él. Porque la clave no es prohibir, la clave es entender y adaptar. Ahora que ya entendemos que el café no es automáticamente el enemigo, pero que puede influir en la glucosa dependiendo de cómo se consuma, vamos a entrar en el punto central de este video. El error más común al tomar café que eleva la glucosa es hacerlo en ayunas, fuerte y como primera estimulación del día, especialmente en personas con resistencia a la insulina o diabetes. Y quiero explicarte con calma por qué. Cuando despiertas por la mañana, tu cuerpo entra en un estado natural de activación. Aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina y se libera glucosa desde el hígado para darte energía. Esto se conoce como el fenómeno del alba y ocurre incluso si no tienes diabetes. En personas sin resistencia a la insulina, el páncreas responde rápidamente liberando insulina y la glucosa vuelve a estabilizarse. Pero en personas con diabetes tipo 2 o prediabetes, esa respuesta no siempre es eficiente. Ahora imagina este escenario. Te levantas, no has comido nada. El cortisol ya está elevado. Y lo primero que haces es tomar una taza grande de café fuerte. La cafeína es un estimulante. Estimula el sistema nervioso central. Aumenta la liberación de adrenalina. Y la adrenalina le dice al cuerpo algo muy claro. Necesitamos energía ahora. ¿Qué hace el cuerpo? Libera más glucosa. Es decir, sin haber comido nada, ya tienes dos estímulos que elevan el azúcar. El cortisol natural de la mañana y la cafeína. En muchas personas, esto se traduce en un aumento medible de glucosa entre 10, 20 o incluso más puntos. En algunas personas es leve, en otras, más marcado. He visto pacientes que tenían glucosa en ayunas de 110 mdl antes del café, y una hora después de tomarlo, sin haber ingerido alimentos, estaban en 140 o 150 mg/dl. Y no entendían por qué. No era la comida. Era la combinación de hormonas plus cafeína en ayunas. Pero el error no termina ahí. Muchas personas toman más de una taza, a veces 2 o 3 antes del desayuno, y cada taza refuerza el estímulo. Además, cuando el café se convierte en sustituto del desayuno, algo muy común en adultos mayores que no tienen hambre por la mañana, el cuerpo permanece más tiempo bajo estrés metabólico. No recibe nutrientes, pero sí recibe señales de activación. Y el cuerpo bajo estrés tiende a mantener la glucosa elevada. Otro factor importante es la calidad del sueño. Si dormiste poco o mal, tu cortisol matutino será más alto. Si a eso le sumas café en ayunas, el efecto sobre la glucosa puede amplificarse. He visto este patrón repetirse en consulta. Personas que dicen, solo tomo café por la mañana, y no entienden por qué su glucosa en ayunas es difícil de controlar. Cuando ajustamos el momento del café o lo movemos después del desayuno, la diferencia es evidente. Ahora quiero hablar de otro error muy frecuente. Creer que si no tiene azúcar, no afecta en absoluto. Es cierto que el café negro sin azúcar no contiene carbohidratos significativos, pero eso no significa que no tenga efecto metabólico. La cafeína influye en la sensibilidad a la insulina. En algunas personas, puede reducir temporalmente la capacidad del cuerpo para manejar la glucosa. No ocurre igual en todos. Hay personas que toleran muy bien el café, pero especialmente en quienes ya tienen resistencia a la insulina, el efecto puede ser más visible. Y aún hay otro detalle que muchas veces pasa desapercibido: los edulcorantes artificiales. Algunas personas añaden grandes cantidades de edulcorante pensando que así no hay impacto. Pero ciertos estudios sugieren que algunos edulcorantes pueden alterar la microbiota intestinal y afectar la respuesta metabólica en determinadas personas. No significa que todos deban eliminarlos por completo, significa que el contexto importa. También hay que hablar del café con leche, especialmente cuando se usan leches azucaradas o bebidas vegetales con carbohidratos añadidos. Muchas personas creen que es solo un poco, pero si se suman varias tazas al día, ese pequeño aporte puede volverse relevante. Pero incluso dejando de lado la leche y el azúcar, el núcleo del error sigue siendo el mismo: estimular el cuerpo en ayunas cuando ya está en estado de activación hormonal. Quiero contarte el caso de Teresa, 62 años. Su glucosa en ayunas siempre estaba al límite. No comía dulces, no cenaba tarde, caminaba regularmente. Cuando revisamos su rutina, el patrón era claro: 2 tazas grandes de café fuerte nada más levantarse,
antes incluso de beber agua. Le propuse algo simple. Primero desayunar algo ligero con proteína y fibra, y luego tomar el café. No eliminamos el café, solo cambiamos el orden. En pocas semanas, sus valores en ayunas se volvieron más estables. No fue una dieta milagrosa, fue un ajuste estratégico. Este es el mensaje central de esta parte. El problema no es necesariamente el café, sino cómo lo integras en tu rutina hormonal matutina. El cuerpo después de los 50 o 60 años es más sensible a los estímulos. La regulación del azúcar ya no es tan rápida como antes, y pequeños detalles diarios pueden acumularse con el tiempo. Muchas personas eliminan alimentos completos de su dieta, pero nunca cuestionan el café. Y cuando se analiza con detalle, ese pequeño hábito repetido todos los días puede estar influyendo más de lo que imaginaban. En la siguiente parte te explicaré qué sí puedes hacer si te gusta el café, cómo tomarlo sin sabotear tu glucosa, y qué alternativas o ajustes pueden ayudarte a mantener el equilibrio sin renunciar a tu rutina. Ahora viene la parte más importante de todo este tema, y quiero que la escuches con calma. No necesitas dejar el café para controlar mejor tu glucosa. Lo que necesitas es tomarlo de forma inteligente, adaptada a tu cuerpo y a tu etapa de vida. Porque aquí está el error que cometen muchas personas. Cuando escuchan que algo puede elevar el azúcar, reaccionan con extremos. O lo eliminan por completo con miedo, o lo ignoran por completo diciendo, yo no voy a dejar mi café. Y ninguno de los dos enfoques suele ser el más saludable. Si tienes diabetes o resistencia a la insulina, especialmente después de los 50 o 60 años, lo más efectivo no es prohibir, sino ajustar el contexto. Lo primero que recomiendo es algo muy sencillo. No tomes el café como primera cosa del día en ayunas, especialmente si tus glucosas en ayunas son inestables. Prueba esto. Al levantarte, bebe primero un vaso de agua. Luego desayuna algo ligero que contenga proteína y algo de fibra. Puede ser yogur natural sin azúcar, huevo, frutos secos, o una combinación simple adaptada a tu plan alimentario. Y después toma el café. Ese pequeño cambio altera completamente la respuesta hormonal. El cuerpo ya no está solo bajo el efecto del cortisol y la adrenalina. Tiene nutrientes, tiene estabilidad, y la respuesta de la glucosa suele ser mucho más moderada. He visto pacientes que simplemente cambiando el orden del café lograron reducir entre 10 y 20 puntos en sus valores matutinos. No es una regla universal, pero ocurre con mucha frecuencia. Lo segundo que recomiendo es moderar la cantidad. 2 o 3 tazas fuertes en la primera hora del día no tienen el mismo efecto que una taza moderada. Más cafeína significa más estimulación del sistema nervioso, más adrenalina y potencialmente más liberación de glucosa. No se trata de contar miligramos obsesivamente. Se trata de observar cómo responde tu cuerpo. Aquí entra algo fundamental que casi nadie hace: medir estratégicamente. Si quieres saber cómo te afecta el café, haz una pequeña prueba personal. Un día, mide tu glucosa antes del café y una hora después, sin haber comido nada. Otro día, toma el café después de desayunar y vuelve a medir. Observa la diferencia. Tu cuerpo te dará la respuesta. No todos reaccionan igual. Hay personas que toleran muy bien el café. Otras son más sensibles. La clave es no asumir, sino comprobar. También es importante revisar. ¿Qué añades al café? Muchas veces el problema no es solo la cafeína, sino lo que la acompaña. Leches azucaradas, bebidas vegetales con carbohidratos añadidos, cremas saborizadas, jarabes sin azúcar, llenos de edulcorantes intensos. Pequeñas cantidades repetidas todos los días suman. Si utilizas edulcorantes, intenta usarlos con moderación y observa si notas cambios cuando reduces la cantidad. Algunas personas experimentan mejor estabilidad cuando disminuyen su consumo. Otro punto importante es el estrés. El café, combinado con una mañana apresurada, con noticias estresantes, con falta de sueño, puede amplificar la respuesta hormonal. A veces no es solo el café, es el contexto completo en el que se toma. Después de los 60, el cuerpo ya no amortigua igual los picos hormonales. Por eso, crear una rutina matutina más tranquila puede tener tanto impacto como cambiar un alimento. Respirar unos minutos, hidratarse primero, desayunar con calma, parecen detalles pequeños, pero fisiológicamente hacen una diferencia real. Quiero contarte el caso de Ernesto, 67 años. Tenía glucosas en ayunas persistentemente altas. No entendía por qué. Ajustamos su cena, revisamos su medicación, todo parecía correcto. Hasta que analizamos su rutina matutina. Café doble, fuerte, en ayunas, mientras leía noticias que lo alteraban. Le pedí que hiciera un experimento durante 2 semanas. Primero agua, luego desayuno ligero, luego café más suave.
y que evitara leer noticias estresantes durante esa primera hora. El resultado fue claro. Sus valores matutinos bajaron de forma consistente. No desapareció la diabetes, pero se volvió más manejable. Ese es el punto central que quiero que entiendas. El café no es el enemigo, pero mal integrado puede convertirse en un pequeño sabotaje diario. Y cuando algo se repite todos los días, su efecto acumulado importa. No necesitas eliminar lo que disfrutas. Necesitas integrarlo mejor. También quiero hablar de algo muy importante. No todos los picos son iguales. Una elevación leve y transitoria después del café no tiene el mismo impacto que elevaciones constantes durante horas. Por eso es importante observar no solo el número puntual, sino cuánto tiempo permanece elevado. Si tu glucosa sube ligeramente y vuelve a estabilizarse rápido, probablemente tu cuerpo lo maneja bien. Si sube mucho y tarda en bajar, ahí sí conviene ajustar. Después de los 50 o 60 años, la prioridad es estabilidad, no perfección. Quiero que te quedes con estas recomendaciones claras. Evita el café fuerte como primera estimulación en ayunas si tus glucosas son inestables. Tómalo después de una pequeña comida, no antes. Modera la cantidad. Revisa qué le añades. Observa tu respuesta personal con mediciones estratégicas. Cuida el contexto emocional de tu mañana. Son ajustes simples, pero poderosos. He visto personas hacer dietas estrictas, eliminar alimentos que les gustan, vivir con culpa constante, mientras el problema estaba en un hábito que nunca cuestionaron. La salud no siempre mejora haciendo más sacrificios. A veces mejora haciendo ajustes inteligentes. Si este video te hizo pensar en tu rutina matutina, compártelo con alguien que empiece el día solo con café. Muchas personas no relacionan ese hábito con su glucosa. Y dime en los comentarios, ¿tomas café en ayunas? ¿Has notado cambios en tu azúcar después de beberlo? Recuerda algo muy importante. Entender cómo responde tu cuerpo es más poderoso que seguir reglas generales sin contexto. No se trata de vivir con miedo al café. Se trata de usarlo con criterio. Porque cuando entiendes el por qué, dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a trabajar con él.